En el vídeo de hoy vamos a tratar a raíz de una serie de cuestiones, ¿no? que se nos han planteado durante esta última semana. Vamos a tratar, a mi juicio, uno de los libros que supone el germen, el inicio de la decadencia de los estudios literarios actuales, ¿no? De los estudios literarios actuales, de la teoría literaria actual y de la crítica literaria actual. No toda, incluyendo pues, la teoría y la crítica, no toda, pero gran parte. Hablamos de un autor que, que si bien aquí criticamos, creemos que es preciso conocer, ¿no? Es preciso conocer. Hablamos de Jonathan Kahler, su libro Breve Introducción a la Teoría Literaria, y me disculparán ustedes hoy eh, la voz, ¿no? La tengo ciertamente tomada, pero bueno, consecuencias de coger frío y de esta época, ¿no? Supongo. Hablamos de Breve Introducción a la Teoría Literaria, publicado por Austral, de la colección de Humanidades, en, en el año, si no recuerdo mal, 2000. 2000 es la... 2000 no, miento. 2014. 2014 en Austral, eso. Y esta es la cuarta impresión del 2020, ¿no? Dice Jonathan Kahler, 1944, catedrático de inglés y de literatura comparada en la Universidad Norteamericana de Cornell, es uno de los nombres más prestigiosos de la teoría literaria actual. De su nutrida obra cabe destacar la poética estructuralista de 1979, sobre la deconstrucción de 1984 y Barthes de 1987, ¿no? Bueno, por señalar unas cosas, dice, en las ricas páginas de esta breve introducción, bueno, ricas, no sé, yo no me como las páginas, pero vamos, Jonathan Kahler pasa revista a los grandes asuntos que han interesado históricamente a la teoría literaria. Bueno, ¿a qué teoría literaria? Vamos a la anglosajona, o sea, la inútil. La pregunta, dice entre paréntesis, ¿qué es literatura? El carácter de la ficción, el lenguaje literario y las figuras retóricas, la poesía y la narrativa. A la vez que se hace eco de la evolución de la disciplina hacia unos horizontes que superan lo meramente literario y la sitúan en un intenso debate sobre cuestiones tan trascendentales como el poder, el género sexual o la raza. Vamos, o sea, que podía haber hablado también, no sé, de cómo construir una escalera o de cómo arreglar una puerta, ¿no? Seguro que de todas formas, seguro que sirve mucho más que, bueno, que esto que se basa sobre todo en autores como Derrida, en autores como, eh, como Lacan, como Harold Bloom, es que por cierto tenemos aquí otro de los... Es que tenemos varios libros a comenzar que de todas formas iré subiendo en su debido a su debido tiempo al canal, pero mira, pues mira usted, tenemos aquí Teoría literaria y literatura comparada de Jordi Llobet, junto a Robert Kanner, Nora Catelli, Anthony Martí Monterde y David Viñas Piquer. Este libro publicado por Ariel. Tenemos también a comentar el libro de Rafael Lapesa, a mi juicio, bueno, pues para bien, ¿no? Que por cierto es curioso, no sé si verán ustedes, pero este libro, la impresión de este libro en concreto, no de esta edición, sino como tal, como el libro singular, en cada una de las páginas falta una palabra, ¿no? Justo en el mismo sitio, si se pueden fijar. Cosa que, bueno, lo señalo porque es o demuestra el carácter peculiar, ¿no? Al ejercer la lectura. Y tenemos también, que es en lo que se basan pues, estas teorías inmundas, ¿no? El libro de construcción y crítica de Harold Bloom, ya que es de Derrida. Podría decir Derrida, pero vamos, que eso es para
no sé, como yo no soy francés y soy español, pues digo Derrida. Geoffrey Hartman, Paul de Man y J. Gillis Miller. Entiendo que J. Gillis Miller y Paul de Man. Bien, bueno, este es uno de los libros que, insisto, hablaremos en su momento, pero vamos, que desde luego que no para bien, ¿no? Bien. Me pierdo, como siempre, me entretengo, y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a hablar de este libro, breve introducción a la teoría literaria. Para sorpresa mía, bueno, no, porque no era ninguna sorpresa. Estos libros son en los que se fundamenta la teoría literaria actual, ¿no? Dando al final como resultado, bueno, pues unas interpretaciones, una serie de contenidos que muy lejos están de ser críticos, de ejercer al final de ejercer un aporte, ¿no? De ejercer un aporte porque y además se produce una igualación, ¿no? En lo que los estudios literarios y el marco cultural refiere, ¿no? De hecho, los estudios literarios, bueno, pues se reducen a estudios culturales. De hecho, vamos a leerlo y verán ustedes como no me estoy inventando nada y pueden comprobarlo, ¿no? Bien. Tiene una cosa interesante, eso sí, que, bueno, lo tienen algunos libros, ¿no? Y es un apéndice en el cual, bueno, pues sale un resumen de las escuelas y movimientos teóricos, ¿no? Sale el formalismo ruso, sale el New Criticism, sale la fenomenología y la estética de la recepción, sale el estructuralismo, sale el postestructuralismo, sale también la deconstrucción, sale también la teoría feminista, sale la teoría psicoanalítica, ¿no? En lo que, bueno, el psicoanálisis. Salen las teorías marxistas, el marxismo, sale la teoría postcolonial, ¿no? Sale el discurso de las minorías y sale también la teoría queer, ¿no? Esta última, pues bueno, quizá de las más actuales, que no la más solvente. Precisamente probablemente la menos solvente, ¿no? Bien. Dice, ¿qué es la teoría? Página 11. ¿Qué es la teoría? Dice, es que esto es para escojonarse, en vida. En los estudios literarios y culturales, es decir, no dice los estudios culturales literarios y posteriormente, después de desarrollarlo, habla de estudios culturales, que no sé para qué, pero bueno, dice, no, en los estudios literarios y culturales, es decir, se comparte un factor común, un común denominador. Vemos ya por dónde van, ¿no? En los estudios literarios y culturales más recientes se oye hablar mucho de teoría. De teoría en abstracto, bueno, sí, de teoría literaria. Pero no de teoría de la literatura, sino de simple teoría, sin más. Bueno, es que eso quién lo dice, ¿no? ¿Dónde lo oye hablar usted? Es para darle, ¿no? esa respuesta a Jonathan Kahler. ¿Dónde ve eso usted? ¿Dónde ve eso usted? ¿Dónde se habla? ¿En qué universidades? ¿En qué círculos? ¿En qué congresos? ¿En qué seminarios? ¿Dónde figura eso? ¿Dónde figura eso? Tendría uno que decirle, ¿no? a Jonathan Kahler. Me estoy acercando porque estoy viendo que esta cámara, por algún motivo, cambia el enfoque, ¿no? Lo cual no sé si está bien o mal. Y bueno, para agrado y desagrado de alguno me tendrán más cerca virtualmente para su suerte y sobre todo para la mía. Dice, tiene que resultar bien extraño para quien sea ajeno a la disciplina. ¿Teoría de qué? Hombre, ¿teoría de qué? No sé, si estamos ante un libro que se llama Introducción a la teoría literaria, pues no va a ser teoría de mis cojones al viento, ¿no? Luego me eliminarán el vídeo por decir tacos. Pero es que es verdad. ¿Teoría de qué? Entran ganas de preguntarlo. Le entrarán ganas de preguntarlo a Jonathan Kahler, que es un patán, pero vamos. Sorprendería lo difícil que resulta responder a eso. No es la teoría de nada en particular, evidentemente. Tampoco es una teoría exhaustiva que generalice sobre las cosas. Bueno, estas líneas son a cuento de nada, o sea, son a cuento para no decir nada.
En ocasiones la teoría parece incluso no ser siquiera la explicación de nada, sino más bien una actividad, algo que hacemos o dejamos de hacer. O sea, esto vale lo mismo para la teoría, e incluyo porque no lo incluye, la teoría literaria vale lo mismo para, para la teoría literaria que, por ejemplo, si lo sustituimos como el amor. En ocasiones el amor parece incluso no ser siquiera la explicación de nada, sino más bien una actividad, algo que hacemos o dejamos de hacer. O vamos, pueden poner aquí amor o masturbación, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Uno puede andar metido en cuestiones de teoría, enseñar o estudiar teorías, se la puede odiar o tenerle miedo, nada de eso ayuda. Sin embargo, a clarificar qué es la teoría. Pues bueno, muy bien, muy bien. Esto es un catedrático, esto es un catedrático, esto es un catedrático de la Universidad de Cornell, de la Universidad Norteamericana, creo que ponía. Norteamericana. Esta es la teoría literaria que se imparte en inglés. Se imparte en inglés, señoras y señores. La teoría, entre paréntesis teoría, dice, se nos dice, ha modificado de raíz la naturaleza de los estudios literarios, pero quien afirma tal cosa no se refiere a la teoría literaria, a la explicación sistemática de la naturaleza de la literatura y de los métodos de analizarla. Bueno, es que la teoría literaria no es, no busca, a mi juicio, una interpretación de la naturaleza de la literatura, ¿no? Buscamos más bien analizar los materiales que contiene la propia literatura, Y ahí es donde está la crítica, donde está la crítica literaria. La teoría literaria es la herramienta, ¿no? La técnica que permite operar al técnico, al crítico, al crítico. La teoría literaria no estudia la literatura como tal, la naturaleza literaria. Bueno, porque además no existe una naturaleza literaria, ¿no? Sí que es cierto que podemos hablar de, bueno, de qué es literatura, ¿no? Eso lo vamos a ver. Que es cojonudo que empiece que por qué es la teoría, pero no explica qué es la literatura o qué entiende Jonathan Kahler, que seguramente entenderá, bueno, cualquier cosa por literatura, ¿no? No lo explica. Pero bueno, como él no lo explica, ya lo explico. La teoría, se nos dice, ha modificado de raíz la naturaleza de los estudios literarios. ¿Cómo va a modificar de raíz la naturaleza de los estudios literarios la teoría, la propia teoría? O sea, porque entonces se presupone que los estudios literarios van antes que la teoría literaria, pero eso no puede ser, porque sin teoría literaria no hay estudios literarios ni hay nada. Hay literatura, habrá literatura, pero si nadie teoriza y nadie la analiza, eso ni son estudios literarios ni son nada, vamos, eso y un consolador lo mismo es, ¿no? Pero quien afirma tal cosa no se refiere a la teoría literaria, a la explicación sistemática no sé qué. Explicación sistemática de la naturaleza de la literatura y de los métodos que han de analizarla. No se postula, vamos a ver, no se postula la teoría literaria métodos para analizar esa naturaleza literaria. Se postulan una serie de herramientas para analizar los materiales literarios, es decir, para analizar los materiales que quedan contenidos dentro de los propios textos. Textos literarios. No cualquier texto, o no una lista de la compra, no. Textos literarios. Y los materiales que se contienen dentro de esos textos literarios son analizados. Son analizados ¿cómo? A través de una teoría. A través de una teoría que tiene que ser previa. Es decir, a través de un sistema. A través de una exposición sistemática de las ideas, ¿no? Una ejecución de esas ideas a través de una articulación que es la del crítico. Una figura articuladora que es la del crítico, que es quien ejerce la crítica. Bien. Bien. Esto y nada es prácticamente una actividad muy parecida, muy parecida. Pero bueno, igualmente, cuando se escuchan quejas sobre el exceso de teoría en los estudios literarios recientes, no se quiere decir que se esté reflexionando demasiado sobre la naturaleza de la literatura o se discuta desproporcionadamente qué rasgos caracterizan el lenguaje literario, por ejemplo. Bueno, cuando se escuchan quejas sobre el exceso de teoría en los estudios literarios recientes, eso para empezar es una patraña. Porque, primero de todo, ¿quién lee? Y segundo, ¿quiénes de los que están en estudios literarios, en un máster mismamente,
o en la carrera, o en filología, leen de verdad, y se quejan de verdad de la teoría que aparece en estudios literarios. No, será mejor no escribir, no, que sea una teoría tan escueta y tan insolvente como la que Jonathan Kahler, bueno, pues tiene que postular, ¿no? Nada de eso. Es algo distinto a lo que se tiene en mente, dice. Por decir algo, ¿eh? Más bien lo que preocupa, él sabe lo que nos preocupa a nosotros. Lo que preocupa es justamente que haya demasiada polémica sobre cuestiones ajenas a la literatura, que es justamente lo que él hace. O sea, polemizar y politizar sobre todo aquello que no es literatura, pero que lo hace ver como si fuese literatura. Que eso es lo cojonudo de los catedráticos y los profesores universitarios, ¿no? Norteamericanos. Bien. Dice, más bien lo que preocupa es justamente que haya demasiada polémica sobre cuestiones ajenas a la literatura, demasiada discusión sobre cuestiones generales cuya relación con la literatura es apenas manifiesta, demasiada lectura de complejos textos psicoanalíticos, políticos y filosóficos. Bueno, como no sé, como aquí puede poner también gastronómicos, no sé, textos de ingeniería, de derecho penal o de cualquier otra cosa. O sea, que no sé, ya me dirán ustedes que pintan el psicoanálisis aquí, ¿no? O a no ser que alguno crea que eso, bueno, tiene utilidad, ¿no? Entonces le invito a abandonar el canal, vamos, o sea, que abandone el canal, pero ya. Dice, la teoría son un puñado de nombres, en su mayoría, entre paréntesis, extranjeros. Significa, vamos, la teoría significa, ya que es Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray, perdón, Jacques Lacan, Judith Butler, Luis Althusser o Gayatri Spivak, entre otros. O sea, eso significa la teoría literaria para Jonathan Kahler. Nombres. Significa nombres. Para mí no... La teoría literaria... bueno, la teoría en abstracto, no sé. Es que hablar de teoría, si no se habla, como él dice, de teoría literaria, hablamos de teoría en general. También, no sé, puede haber una teoría culinaria, ¿no? Una teoría, no sé, también de la física, la química, ¿no? Bueno, pues puede poner aquí, no sé, desde Albert Einstein a, no sé, a Arguiñano, por ejemplo, ¿no? Es que es acojonante. Dice, entonces, ahí se introduce un nuevo apartado que dice, el término teoría. Entonces, ¿qué es la teoría? Pregunta. Parte del problema, no nos ha dicho qué es, ¿eh? Parte del problema reside en el propio término de teoría, que apunta en dos direcciones. Así, por ejemplo, hablamos de teoría de la relatividad, una serie verificada de proposiciones científicas, pero este sentido convive con el uso más corriente de la palabra. Y pone un ejemplo aquí. Esto es un diálogo. ¿Tú te crees por qué habrán roto Laura y Miguel? Yo tengo la teoría de que... Puntos suspensivos. ¿Qué significa teoría en este caso? En primer lugar, se advierte un componente de especulación. Sin embargo, tener una teoría no es lo mismo que conjeturar. Decir, sospecho que, daría a entender que debe haber una razón, pero no alcanzo a saberla con seguridad. Sospecho que Laura ha acabado por cansarse del tiquismiquis de Miguel, pero ya nos lo contará María en cuanto pueda hablar con ella. O sea, ¿crees que esto es teoría literaria? ¿O que en esto reside el término teoría? Es hacer de, no sé, una polisemia absoluta del lenguaje. Bueno, no, que sí es cierto que podemos decir en un uso cotidiano. Tengo la teoría de que mañana va a llover. Pero estamos hablando de una teoría científica, no de una teoría, no sé, basada en conjeturas. No. Aquí se trata de establecer una teoría. De establecer una teoría que permita aplicarse a ciertos casos con el fin de analizarlos y de dar solvencia, ¿no? a los resultados posteriores de manera científica. No estamos aquí hablando tengo la teoría de que han roto porque, no sé, porque Miguel insultó a Laura o porque Miguel engañó a Laura. Es que eso no es teoría literaria. Es una de las acepciones que podemos dar en el uso común del lenguaje, ¿no? De lo que teoría es. Pero eso no viene a significar nada. No aporta nada nuevo. O sea,
Una teoría, en cambio, dice, es una forma de especulación que no puede depender de la opinión de María. Es una explicación cuya verdad o falsedad posiblemente será difícil de verificar. O sea, hablamos de una teoría que entiende como una forma de especulación, que no depende de la opinión de María. Pues, evidentemente, la relatividad no admite opinión, mi opinión, no, mi opinión. Yo opino que la relatividad pues, es un insulto, ¿no? O que la ley de... o que la constante gravitacional es un insulto, por ejemplo. Pues muy bien. Salte ustedes desde un edificio y verá lo que pasa, ¿no? Verá lo que pasa. Es una explicación, la teoría, cuya verdad o falsedad posiblemente será difícil de verificar. Entonces, ¿qué clase de teoría es? Si no se puede verificar, si no se puede... O sea, si damos un resultado el cual no es verídico, no es verosímil y no es verificable, ¿qué resultado estamos dando? Pues estamos dando una teoría que no vale para nada, entonces, es para decirle a Jonathan Kahler. Pero bueno. Bueno, aquí sí ponen una serie de ejemplos, ¿no? De un completo normal. Dice, pero normalmente, más adelante, para que una hipótesis se considere teoría, debe caracterizarse por una cierta complejidad, además de no ser evidente. Bueno, evidente ¿para quién? Evidente ¿para quién? O sea, porque, no sé, si yo elaboro, ¿no? No sé, elaboro una teoría que no tenga que ser evidente, bueno, es que entonces estamos hablando, no sé, parece que estuviésemos hablando aquí de demostrar la existencia de Dios. Es decir, no es evidente, pero bueno, es compleja. O sea, estamos hablando de teología o estamos hablando de metafísica, una palabra, ¿no? Dice más adelante, una teoría, al ser más que una mera hipótesis, no puede ser obvia, hombre. Es que, ¿por qué introducir el concepto aquí de obvio? Quiere decir, ¿qué aporta el hecho de que una teoría sea obvia o no? Además cuando hablamos entonces cuando habla, perdón, Kahler de teoría, como en el caso de Miguel y Laura, vamos, o sea, no es obvia, no es obvio, o sea, no es obvio porque lo han dejado, pues no sé, porque habrá ocurrido algo, por ejemplo, o sea, en fin. Dice, una teoría ha de ser más que una mera hipótesis, no puede ser obvia. Implica relaciones complejas y el tipo sistemático entre diversos factores y no se demuestra, ni se descarta con facilidad. O sea, esto es como sí y no y todo lo contrario. O sea, no se puede demostrar, pero tampoco descartar. O sea, ni confirmo ni desmiento. Cuando vayan ustedes a... No sé si es que hay aquí alguien que, vamos, el día de mañana va a un juicio. Imagínense que alguno de ustedes, y no lo quiera Dios, van a un juicio, ¿no? Imagínense por asesinar a alguien y les pregunta al juez, ¿usted mató a fulano? Y ustedes dirán, bueno, pues ni lo afirmo ni lo descarto, ¿no? Ni se demuestra ni se descarta, o sea, es una posibilidad. Bueno, entonces, en la teoría, si ni se demuestra ni se descarta con facilidad, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa entonces puede ser la teoría. Pues la teoría entonces ya es, no sé, la teoría es una mota de polvo. La teoría es un ácaro. Un ácaro, porque al ser más que una mera hipótesis, es decir, no es solo una hipótesis, el ácaro no es obvio, no es obvio, no podemos verlo, ¿no? A simple vista, implica relaciones complejas y el tipo sistemático entre diversos factores, por ejemplo, el resto de ácaros, ¿no? Y no se demuestra ni se descarta con facilidad. O sea, la teoría para Jonathan Kahler es, no sé, un pégalo todo en el cual, bueno, pues, se puede hacer ahí lo diré, un potaje cojonudo. Un potaje cojonudo que encima, o sea, es veneno. Es veneno para los estudios literarios. Es veneno para la universidad. Es veneno para los propios colegas, los propios teóricos de la literatura y los propios críticos literarios. Es veneno. O sea, Jonathan Kahler, cuando
cuando postula esta serie de ideas que a su juicio vendrían a aclarar o a introducir ciertamente lo que la teoría literaria es, le está haciendo un flaco favor a los estudios literarios. Le está haciendo un flaco favor a la teoría literaria. Le está haciendo un flaco favor. Porque esto es no decir nada. Esto es convertir la teoría literaria en una especie de clase en la cual, bueno, se imparte una terapia de grupo, una autoayuda y da igual. No somos sistemáticos, no somos rigurosos. Teoría. ¿Teoría de qué? Como dice, ¿el teoría de qué? ¿Qué es qué teoría? ¿Se piensa en teoría? Bueno, pues teoría. Pues piense usted en teoría y no sé. Y veremos los resultados que da la teoría literaria postulada por la esfera norteamericana, por la esfera anglosajona, por la esfera idealista y por toda la esfera que siguió las vertientes de la estética de la recepción y el formalismo ruso, veremos los resultados que dan. Veremos los resultados que dan. De aquellos polvos, estos lodos. Y ese es el panorama. Ese es el panorama ante el cual, bueno, pues ustedes si cursan estudios literarios, pues tendrán que hacer frente de alguna forma. Tendrán que soportar. Tendrán que lidiar con eso. Y aquel que no, que tiende a definir o a ser sistemático, riguroso, no está siendo, y como lo diría aquí un socialista, no está siendo solidario. No está siendo solidario. O como lo diría Feijóo, es que me da absolutamente igual. Cualquiera. Como diría Santiago Abascal, ¿no? O sea, no está siendo solidario. Es que no se trata de ser solidario. Es que la teoría literaria no trata de ser solidaria. No tiene que ser solidaria. No tiene que dar cuenta a todo tipo de cosas. No tiene que ser un pégalo todo en el cual, bueno, pues da igual 8,80. La teoría literaria no es eso. Los estudios literarios no es eso. Yo he llegado a tener profesor, en este caso un profesor, que nos daba un texto y nos decía, después de leerlo, una serie de textos a cada uno, bueno, a cada grupo uno, que qué sentíamos al leer el texto. O sea, qué habíamos sentido. Y, ¿sabes? Eso ofende a la propia inteligencia. ¿Qué más da lo que he sentido? O sea, es para decirle, no sé, unos gases terribles, ¿no? O yo qué sé. O otra serie de cosas que me voy a guardar por educación, pero vamos. Es para decir eso. Es para decirles. ¿A usted qué le importa lo que yo he sentido al leer el texto? Si quiero sentir algo, me pincho con una aguja. Pero no leo literatura. No leo literatura. Y esos son los estudios actuales. Esos son los estudios literarios actuales. Que como Jonathan Kahler lo postula al inicio, se igualan a los estudios literarios, culturales, perdón. Y en el momento que eso ocurre, estamos ante una esfera absoluta de la decadencia postmoderna, en la cual todo es cultura, todo es literatura, se puede haber cualquier teoría y todas son iguales, hay una isovalencia teórica en el plano literario, de los estudios literarios, y da absolutamente igual, y seguimos ejerciendo una crítica literaria que se basa en la teoría literaria y en los estudios literarios mismamente se aplica esas teorías literarias del siglo pasado, de mitad del siglo pasado y de principios del siglo pasado, que no son solventes. Pero en el momento que tenemos a un autor como Jonathan Kahler que postula o que no postula directamente una noción de teoría que es tan genérica como absurda, entonces, señoras y señores, están ustedes ante algo que no vale para nada. Que no vale para nada. Donde los estudios literarios pasan del plano científico, entendido como el análisis sistemático, riguroso y a través y metódico de una serie de materiales dados, a una especie de autoayuda, a un psicoanálisis, a una terapia de grupo, Lo inteligible queda reducido a lo sensible, a la sensación, a lo que sentimos. Las ideas quedan reducidas a cómo a mí me afectan.
cómo a mí me afecta, lo hay expuesto. Lo hay expuesto. Claro, eso y nada es decir lo mismo. Es decir lo mismo. Dedicaremos, porque ya a uno no le da la voz para más. Espero mañana estar recuperado y a seguir continuando con este análisis, ¿no? del libro, ¿no? Que va a ser general, no vamos a ir parte por parte. Pero bueno, haremos algunos de estos apéndices para criticarlos. Así que bueno, doy por finalizado este vídeo.